Buenos días, tardes, para quienes nos escuchan desde diferentes lugares del mundo. Les doy la bienvenida nuevamente a Semillas de Paz. Hoy traigo como invitada a Nayara Cantón. Ella es abogada, experta en derecho sistémico y mamá. Además, ha escrito un libro maravilloso que se llama Derecho Sistémico, lo que no te enseñaron en la facultad. Bienvenida, Nayara. Muchas gracias, Marcela, por esta fantástica presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estéis escuchando desde cualquier parte del mundo. Marcela y yo estamos un poco lejos ahora. Yo estoy en España, pero aquí impulsando esto que tanto nos apasiona. De acuerdo. Yo, a mí me encantaría, sobre todo, compartir la alegría que se siente eh, cuando, cuando descubrimos algo nuevo que aporta mucho la conciencia, la paz. Y eso para mí fue escuchar sobre derecho sistémico. También tuvimos la oportunidad de estar aquí en Bogotá, Colombia, con Nayara, escuchando a uno de los creadores del derecho sistémico, que es el juez Sami Storch, brasileiro, y escucharlo en medio de un conjunto de personas dedicadas al derecho, a la justicia y a todo eso que significa acá en Colombia la paz. Entonces, eso es parte de lo que quiero transmitir hoy. Espero que podamos conversar y darle a las personas que nos escuchan una idea de lo que es el derecho sistémico. Vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, empecemos por definirlo, si te parece. ¿Qué es el derecho sistémico? Bueno, el derecho sistémico, pues, es la aplicación de las constelaciones familiares al mundo jurídico, judicial. Al final, las constelaciones familiares eran un método de resolución de conflictos, una filosofía desarrollada por el alemán Bert Hellinger, y esa filosofía aplicada a los conflictos jurídicos, ya sean judicializados o en vías de serlo o extrajudiciales, eso es el derecho sistémico. Bueno, cuéntanos un poquito de la historia, hablemos un poquito de la historia, cómo surge esto, en dónde surge, y un poquito, me imagino, de ese pionero que es Sami Storch. Bueno, Sami Storch, que desde luego es el pionero en la aplicación en el ámbito judicial, él es juez en Brasil. Esta persona, aparte de ser pionero mundial, es muy humilde y él es tan humilde que incluso en su libro, que se llama Origen do Direito Sistémico y que yo misma he traducido al español, está pendiente de publicación, pero lo tendremos dentro de muy poquito. Dice que el que creó el derecho sistémico fue Bert Hellinger, porque decía, bueno, Bert Hellinger ya hacía constelaciones con conflictos jurídicos. La gente que iba a constelar con Bert Hellinger ya trataba asuntos de herencias, ya trataba asuntos de divorcios. Así que efectivamente, Bert Hellinger ya trataba asuntos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la evolución o el pasito más que dio Sami? Pues que ya no se basaba solo en la resolución del conflicto emocional, sino de cómo aplicar eso desde la mirada de un tribunal, ¿no? Cuando él empezó a trabajar como juez, se encontró, pues como muchos en muchos países, esto no es cosa solo de Brasil, expedientes en de la mesa, una incapacidad por juez que lo que uno puede ser humanamente capaz de dictar sentencia de una manera meticulosa, y él estaba muy agobiado, ¿no? Y entonces vio con las constelaciones familiares que haciendo esto con las personas, con las partes implicadas en los procesos, pues podía ser una forma de darle más celeridad a los procesos y además de encontrar una solución verdadera para las partes, ¿no? Y de hecho tiene unas estadísticas buenísimas de cuando empezó a dar las charlas en los tribunales, Impresionante. él es juez de familia, y explica cuando empezó a dar una charla que el título de la charla era algo así como eh, padres e hijos, el vínculo que nunca se rompe o algo así. Entonces, bueno, pues explicaba las dinámicas de papá, mamá, el hijo, aunque se separen como pareja, no se separan jamás como padres, y haciendo una serie de ejercicios, no necesariamente una constelación, pero explicándoles un poquito de la teoría y haciendo algún ejercicio dinámico, alcanzó un porcentaje de acuerdos
en muchos casos de 100% cuando asistían las dos partes a estas charlas, con lo cual queda acreditadísima su eficacia. Sí, yo creo que una de las cosas que más sorprende, de hecho me sorprendió mucho en esa conferencia que dio en el Teatro Colón aquí en Bogotá, es ese porcentaje de acuerdos, ¿sí? Ese logro que a mí me parece sorprendente respecto a los conflictos que se dan en un juzgado. ¿Qué más nos puedes contar de eso? O sea, ¿cómo lo has vivido tú que has estado cerca o que además pues has tenido como esa oportunidad de ir a Brasil? Bueno, no siempre es viable alcanzar ese porcentaje de acuerdos y una cosa también es la postura de un juez, la otra muy diferente es la posición de un abogado, igual que es muy diferente la posición de un terapeuta, porque no olvidemos que aunque las constelaciones familiares pueden llegar a ser terapéuticas, cuando las aplicamos en el mundo jurídico no lo hacemos como terapeutas, lo hacemos como juristas, bien seamos jueces, fiscales, abogados, ciudadano, las partes implicadas, cada uno desde su lugar. Entonces, por ejemplo, un juez sí que puede convocar a las dos partes a una audiencia y hacer ejercicios sistémicos con ambas partes, pero, por ejemplo, nosotros como abogados, yo no puedo hablar con la otra parte, si yo solo puedo hablar con su abogado, ¿no? Los clientes pueden hablar entre ellos y los abogados, al menos en España, el código deontológico no me permite a mí hablar con el cliente de la otra parte. Si el abogado no quiere o el otro cliente no quiere, tú no puedes hacer una constelación con las partes. Lo único que puedes hacer es trabajar con tu cliente, que no es poco y ya se logra mucho, ¿no? Los abogados tenemos una figura muy importante porque al final somos la primera persona que recibe el conflicto. Es la primera persona a la que visita el cliente. El cliente a la primera persona que ve no es al juez, ni muchísimo menos. La primera persona que va a ver, después de ver a su amigo o a su madre, es el abogado, una vez que entramos ya en tema jurídico, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de la postura del abogado, puede cambiar mucho el resultado del cliente. Y el resultado no hay que mirarlo desde el antiguo paradigma de ganar-perder, de yo he ganado el juicio y tú has perdido o viceversa, ¿no? Es otra cosa, es vivirlo desde la serenidad, desde la comprensión y el asentimiento y de que todo es como tiene que ser y tener esa confianza, ¿no? Y cuando desde nuestro lugar de abogados podemos canalizar todo eso en una primera consulta o en una segunda, tercera, porque obviamente en una primera uno tampoco puede hacer milagros, cambia mucho todo el proceso y la manera también cambia el resultado o cambia la manera de cómo vivo el resultado, ¿no? Porque yo puedo ganar un juicio, obtener una sentencia favorable y seguir enfadada, o puedo obtener una sentencia desfavorable que no me han dado la razón y vivirlo con serenidad, ¿no? Este trabajo es mucho de cómo yo vivo lo que está pasando. Estoy pudiendo comprender qué es lo que me está queriendo mostrar este conflicto que de otra manera yo no lo podía ver. Entonces es un trabajo muy bonito que no tiene tanto que ver con resolver o con ganar. No todas las constelaciones tienen final feliz, no todas acaban con un abrazo y con el problema resuelto, en De absoluto. acuerdo, sí. Sí, yo creo que, digamos, una de las cosas importantes que tienen tanto las constelaciones como todo lo que significa el mundo sistémico es la capacidad de mirar desde otro lugar, ¿sí? La capacidad también de ponerse en el lugar del otro. Totalmente. Y tú has mencionado una parte que me parece muy importante y es cómo mantener el lugar, ¿no? Cómo mantener tu lugar de abogado o si eres juez o si eres alguien que está apoyando desde una parte terapéutica, pues los roles son distintos, ¿no? Y el poder mantener eso. Es muy Claro. importante porque como abogados hay muchos compañeros de profesión, ¿no? La típica frase que dicen, es que hago más de psicólogo que de abogado, es que ya no puedo más, es que estoy agotado, es que esta profesión, es que los clientes no me valoran, es que los clientes no me pagan, es que muchos conflictos que se repiten, ¿no? Muchos compañeros. Y esto es porque estamos fuera de nuestro lugar. ¿Por qué pienso que estoy haciendo de terapeuta? Porque yo como abogado me estoy saliendo de mi lugar y me estoy cargando con el problema del cliente y muchas veces porque a lo mejor yo tengo ese mismo problema que ese cliente que no lo he resuelto y como no lo he resuelto, corro el riesgo de vengar mis propios asuntos a través del asunto del cliente, ¿no?
Siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si mis padres cuando yo era pequeña se separaron y mi padre no le enviaba la pensión a mi madre y yo he crecido con mi madre diciéndome siempre es que tu padre no me paga la pensión, tu padre es esto, tu padre lo otro, porque te ha abandonado, te he sacado adelante sola, porque tú no tienes padre. ¿Qué pasará si yo hoy soy abogada, viene una clienta y me dice que su exmarido no le paga la pensión? Si yo no me he trabajado eso, yo corro el riesgo de con toda la rabia del mundo decirle, no te preocupes porque le vamos a poner una ejecución y le vamos a sacar todo el dinero porque esto no puede ser, porque menudo... ¿no? Y entonces caemos en la dinámica que ni me ayuda a mí ni ayuda al cliente, Ni a la familia del cliente, claro. ni a la familia del cliente. Claro, Y esto no quiere decir que no vayamos a ir a juicio. Claro que sí, que muchas veces poner la demanda es necesario y para esto estamos los abogados y somos necesarios. No todos los casos son mediables, no todos los casos se pueden resolver de forma pacífica y en ocasiones es necesario ir a pedir el auxilio judicial. La diferencia es desde qué lugar y de qué manera estoy pidiendo yo el auxilio judicial. Desde la víctima diciendo, mira qué buena soy yo y qué malo es el otro y voy a gastarme toda la fortuna que tengo aunque me arruine, pero te vas a enterar, porque hay clientes que vienen así al despacho, o diciendo, bueno, he intentado hacerlo de otra manera, no ha sido posible, pero aquí necesitamos ordenar algo. Entonces la otra parte necesita una figura de autoridad que le explique cuál es el camino a seguir. Y entonces vas por ahí desde la tranquilidad. claro, claro que sí. Y en ese sentido podríamos hablar como de unos beneficios que puede tener el derecho sistémico con respecto al derecho tradicional. Muchísimos. Principalmente, bueno, si empezamos por, hablaré como abogada, cuando uno ya no se hace suyo los problemas del cliente, ya no se agota igual, porque es agotador entrar en las dinámicas del cliente. Cuando viene un cliente y es que tú me tienes que solucionar el problema, tenemos una carga, luego tenemos dolores de espalda, no podemos dormir, tenemos ansiedad, estamos agotados de la profesión, además tenemos impagos en ocasiones porque pretendemos salvar al cliente, estamos haciendo de padre al cliente, luego resulta que algo no ha salido como el cliente esperaba porque el cliente siempre va a exigir más y más y más cuando están en esta posición y corres el riesgo de haber trabajado mucho, que luego no te paguen, con lo cual es terrible para todas las partes, ¿no? El cliente no está contento y tú estás agotado y así no somos útiles para nadie. Entonces, cuando podemos hacer nuestro proceso, podemos sanar nuestras cosas, podemos mantener en nuestro lugar, desde ahí somos más útiles, podemos ayudar mucho mejor y acompañar al cliente a una posición mejor de la que está en este momento, que al final esa es la finalidad, ¿no? Llevar a ese cliente o acompañar a ese cliente hasta una posición mejor de la que estaba cuando llegó a nuestro despacho. Claro. Bueno, y teniendo en cuenta, digamos, estos beneficios, ¿tú crees que el derecho sistémico puede realmente hacer una contribución grande a la resolución de conflictos en términos no Enorme. solamente de familia, sino de otros ámbitos En del todos derecho? los ámbitos, en todos los ámbitos. Familia fue donde nació, pero igual que las propias constelaciones están en el ámbito de la salud, en el ámbito organizacional de las empresas, en el ámbito pedagógico de la educación, en el derecho igual, es aplicable absolutamente a todas las ramas del derecho, derecho del trabajo, el derecho tributario, el derecho penal, eh, cualquier rama del derecho es aplicable. Al final es una filosofía aplicable a cualquier aspecto de la vida que nos podamos imaginar. Bueno, ¿podrías contarnos algún caso específico que se haya tratado con derecho sistémico y que tal vez haya tenido no un resultado perfecto, porque sabemos que no es fácil, pero sí un cambio o algo que pueda como mostrarnos lo que significa y la manera de trabajar con derecho sistémico? El caso, a ver, una cuestión muy importante que creo que la gente debe entender es que esto no se trata tanto de resolver, porque igual que no todos los casos son mediables, no todo es solucionable. Hay cosas que sí que se pueden solucionar y hay otras que simplemente debemos aprender a vivir con ellas, ¿no? Pero
sí que es muy importante el cómo yo vivo esto que me está pasando. No es tanto el qué me está pasando o si se resuelve, porque ¿qué es resolver? Al final resolver es aportar paz a todas las partes implicadas. Entonces, a lo mejor uno gana y el otro pierde y ni siquiera para el que gana va a haber paz. Paz muchas veces es estar en una posición donde todas las partes tengan la mayor paz posible, ¿no? Y, por ejemplo, un caso que ahora estaba mirando aquí en el libro, lo explico, ¿no? Es un caso muy sencillo, que por cierto voy a leer una frase de Bert Hellinger que me encanta, que es: los conflictos son un tema cotidiano para nosotros, surgen allí donde debemos imponernos, están al servicio del crecimiento, de la mejor solución, de la superación de nuestras limitaciones. En definitiva, están al servicio de la seguridad y de la paz. Esto es una frase de Bert Hellinger que la he citado en mi libro. Pero bueno, volviendo al caso, en este capítulo pues hablo de hace años vino a verme un cliente que era un inquilino y tenía un problema con su casero, ¿no? Y entonces cuando me empieza a plantear la cuestión, el asunto era que se había roto la cisterna del inodoro y el casero no se la quería pagar, la tenía que pagar él. Y la pregunta que me hacía este señor era si la cisterna la tenía que pagar el casero o la tenía que pagar él. Y yo le pregunté, ¿cuánto dinero te cuesta arreglar la cisterna? Y dice, me ha costado 30 euros. Y le dije, muy bien, yo te estoy cobrando 60 euros por la consulta. Entonces, ¿de verdad que te estás gastando 60 euros en saber si los 30 los tienes que pagar tú o no? Visto desde fuera, con objetividad y sin enfado, parece un poco absurdo, ¿verdad? Gastarse 60 euros para, en su caso, si tengo razón, que me devuelvan 30, sigo perdiendo 30, ¿no? Entonces, uno, si es un poco práctico, diría, mira, pago los 30 euros y me olvido, ¿no? Y no voy a ver a ningún abogado ni nada y ya está, y tengo mi inodoro funcionando. Entonces ahí enseguida podemos ver que el problema no son los 30 euros. Esto es lo que el cliente nos cuenta, pero la realidad detrás de eso es otra y el cliente no se da cuenta. Obviamente el cliente está preso de algo que ahora mismo no sabemos y que le está llevando a gastarse más dinero en un abogado por un asunto que tampoco tiene mayor trascendencia, ¿no? Entonces, cuando yo le hice esta pregunta, le dije, ¿de verdad me estás pagando 60 euros para saber si te toca pagar 30? Claro, se quedó así un poco sorprendido porque además es una pregunta que no suele hacer un abogado, ¿no? Y se quedó pensando en, le dije, a ver, mm, ¿puede ser que haya alguna otra cosa que te ha molestado? Me dijo, bueno, es que en verdad este señor me ha llamado negro. Y le dije, bueno, pero tú eres negro, ¿no? Sí, pero es que me ha llamado negro de mierda. Dije, ah, entonces tú no estás aquí por los 30 euros, tú estás aquí porque este señor te ha ofendido, porque te ha insultado, te has sentido mal y eso es lo que te ofende, no los 30 euros, ¿no? Y entonces ahí empezamos a tirar del hilo. Y al final resultó que cuando él era pequeño, sus padres se separaron, su padre era negro, la mamá era blanca, entonces le dieron la custodia a la mamá y nunca le permitió tener contacto con el papá. Entonces, su dolor realmente era que le habían dado la custodia a la mamá porque el papá era negro. Pues era el mensaje que él había interpretado de aquella situación, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a parar de un simple gasto de una cisterna de un VC a me sentí abandonado por papá, mi mamá no me permitió ver a mi padre? Entonces ahí estuvimos haciendo unos ejercicios, colocando al papá, colocando a la mamá y aliviando un poco la situación. ¿Eso es resolver un conflicto? Realmente No lo el cliente sabemos. se fue mejor. No lo sabemos, no lo Sí, sabemos. Pero bueno, la magia de este trabajo también, una de las cosas es trabajar sin intención, ¿no? Sin exacto. apego al resultado. Ujú. Uno intenta poner orden y el resultado, pues nunca he vuelto a ver a ese señor. Deseo que le vaya bien, confío en que sí. Me quedo con la cara con la que salió del despacho, que no fue la misma con la que entró, Ujú. y yo con eso ya eh, estoy feliz. Pero bueno, esto sería un ejemplo de lo que pasa. Claro. Un ejemplo muy bonito, te agradezco por compartirlo. Bueno, es un reto
compartir con tus colegas el tema del derecho sistémico? Es Un difícil, reto. lo Bueno, comprendo. yo más que un reto, a ver, una vez que uno incorpora esta filosofía, uno ya no puede mirar de otra manera, porque uno lo integra y no es una cosa que digas, ah, lo voy a hacer ahora lo voy a hacer y ahora no, porque no se trata solo de las representaciones de hacer una constelación, es que es mucho más importante la postura. Yo como abogada, yo no estoy haciendo constelaciones con los clientes que vienen al despacho. A veces sí, haces una visualización o sacas los Playmobiles, a veces puedes incluso organizar un taller de constelaciones para quien quiera mirar a sus asuntos, pero yo lo que soy es abogada, no soy terapeuta, ¿no? Lo dije al principio. Entonces, es esa postura. Cuando tú tienes esa postura, pues bueno, hay gente que encaja en esa línea, hay muchos abogados ya agotados de la profesión buscando otras maneras, otras salidas. Muchos se han convertido en terapeutas, muchos abogados han dejado de ser abogados y se han convertido en consteladores, o se han convertido en psicólogos, o se han convertido en coach, o cualquiera de las modalidades, ¿no? de ayuda y eso está muy bien. Lo que pasa es que los abogados también somos necesarios y si todos dejamos de ser abogados para convertirnos en terapeutas o convertirnos en coach, imagínate, nos quedaríamos sin abogados, que es una profesión también muy necesaria. Entonces yo creo que cualquier herramienta, no solo las constelaciones, están muy bien para incorporarlas a nuestro trabajo y poder ejercer de una manera más liviana. Entonces ya yo creo que cada vez hay más profesionales en esta línea. De hecho, en España nosotros estamos con la Asociación de Abogacía Sistémica, pero hay otra asociación que surgió el año pasado, que es la Asociación de Abogacía Consciente, y ellos están en esta línea, así como nosotros estamos más focalizados con las constelaciones familiares, con el derecho sistémico, ellos están abiertos a todo, cualquier práctica que pueda ayudar a que los profesionales puedan ejercer de otra manera, ¿no? Y muy enfocados al mindfulness, el yoga, los estereotipos, constelaciones, el coaching, en fin, todo lo que uno se pueda imaginar y están haciendo un gran trabajo de impulso a profesionales que están trabajando de esta manera. Entonces, al final va por resonancia, ¿no? Yo creo que los abogados que ya sienten la llamada, que ya han tocado fondo, van buscando estas maneras diferentes y hay otros que, por supuesto, no están preparados para mirar a sus asuntos, porque lo más importante para poder trabajar así es mirarse uno primero. Si yo no me miro lo mío primero, no lo puedo aplicar a los demás, ¿no? De acuerdo, yo creo que esa es una de las cosas más importantes que nos aportan las constelaciones familiares, ¿no? Bueno, en general, muchas otras herramientas, pero en nuestros términos, el hecho de que nosotros podamos trabajarnos interiormente para no proyectar en las personas nuestros conflictos sin resolver, eso me parece a mí que es de las cosas más valiosas. Básico. Claro, es que si no, no se puede. Es que es el único camino. De Mm. acuerdo. Bueno, y con respecto, digamos, a ese mundo del derecho, eh, por tu experiencia, digamos, en España, que es donde resides, pero también por lo que tú has conocido del mundo latinoamericano, especialmente el mundo colombiano, porque yo sé que viviste acá. ¿Cuáles serían esos retos que enfrentamos para que la gente conozca esta visión y qué podemos aportar? Nosotros, ya desde el proyecto nuestro, ¿qué podemos aportar para que la gente pueda conocer el derecho sistémico? Yo creo que lo más importante ahora es la difusión y la difusión pasa por aplicarlo, porque no se trata solo de hablar de derecho sistémico y hablar y hacer reels en redes sociales y publicaciones, todo eso está muy bien y es muy necesario, pero es llevarlo a la práctica. Y cuando lo llevamos a la práctica, cada cliente que yo tengo y sale del despacho hablando de esto, que lleva a otra persona que viene porque ha visto que ha funcionado y entonces quieren llevar su caso y que se le llegue así y poco a poco ir generando una masa crítica de suficiente volumen de gente, ¿no? Porque al final mmm, no se trata de que lo haga una persona y se dedique a inundar las redes sociales, se trata de que cada vez seamos más profesionales trabajando de esta manera para que se vaya extendiendo cada vez más y al final todo por resonancia se vaya expandiendo y es la manera de irlo
de poderlo aplicar. Así que yo ahora mismo estoy bastante enfocada en la formación de profesionales, que de hecho ahora el mes que viene, 1 y 2 de marzo, tenemos a Sami Storch, este juez maravilloso brasileño en Barcelona, en España. Va a estar dando un taller de derecho sistémico y con este objetivo, ¿no? De que se nutra toda la gente que ya haya sentido la llamada a esta mirada diferente. Sí, fíjate que mm, me ha sucedido en mi práctica profesional una cosa curiosa y es que en el último año tal vez han llegado a talleres de constelaciones muchas abogadas sobre todo y con una cierta inquietud acerca de esta posibilidad de trabajar el derecho sistémico. Entonces yo creo que te esperamos por acá también. Bueno, Para yo que, estoy abierta, ya sabéis que a mí me cuesta muy poco montarme en un avión. bueno, Pero bueno, muy de bien. momento tenéis el libro que también se está vendiendo muy bien en Latinoamérica y la verdad es que creo que estoy muy contenta de haber escrito este libro porque es un primer paso para gente que todavía a lo mejor no se atreve a ir a un taller y es una manera de sumergirse en el mundo de una lectura así muy, muy amena, de fácil lectura, que lo puede entender cualquiera, no solo para abogados, además cualquier persona lo puede leer, no es un libro jurídico en absoluto. Y por ahí pues también creo que mucha gente me escribe después cuando lo leen, dicen, "Ah, es que ha sido leer el libro y me he dado cuenta de que es esto lo que estaba buscando, ¿no?" Muy bien. Y da mucha alegría, la verdad. Bueno, este motivo que nos une se llama Semillas de Paz. Es como esa posibilidad de compartir iniciativas que contribuyen a la paz. Ya específicamente hablando de lo que es el derecho sistémico. ¿Cómo crees que puede contribuir a la paz personal, a la paz de las familias, de los grupos, de las sociedades? ¿Cómo crees que puede aportar? Yo creo que puede aportar muchísimo porque es un trabajo, en las constelaciones familiares al final se trata de estar bien uno y de cada uno ocupar su lugar y a medida que cada uno va ocupando su lugar, está mejor con lo que le rodea. Y todo eso desde el núcleo familiar más pequeño, que es la vivienda con quien vivimos, con papá, mamá, con la pareja, los hijos, etcétera. Eso es Luego también lo llevamos al trabajo, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro país, ¿no? Vamos desde un núcleo muy pequeñito a uno más grande, pero es que no deja de ser todo lo mismo, porque si todo el mundo se trabajara lo suyo en casa, todos estaríamos mejor en el mundo, ¿no? Entonces, al final, hay un cuento de Bert Hellinger de los dos Orfeos, que habla un poco de eso. A veces queremos hacer grandes cosas, ¿no? No, es que quiero que el derecho sistémico se aplique en el mundo entero. Bueno, es que a lo mejor esto es un poco complicado, ¿no? Vamos a empezar por casa, voy a empezar por lo mío y poquito a poco ya vamos viendo los resultados, ¿no? Yo cuando empecé también me vino el subidón de creer que todo el mundo trabaje así, que todo el mundo haga esto, luego ya uno va bajando revoluciones y va viendo bueno, que todo está bien, que cada uno lleva su ritmo, cada uno tiene su lugar, cada país, cada cultura, todo es una historia, todo es un mundo. Entonces, yo lo que puedo hacer es aplicarlo yo en mi casa, en mi trabajo, conmigo, y a partir de ahí el universo dirá, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, pero si nos vamos trabajando, desde luego que tiene una gran repercusión social, indudablemente. Bueno, yo te agradezco muchísimo por compartir esta visión, que además es muy sensata, muy equilibrada, muy especial con respecto al derecho. Y te diría para terminar que si puedes dejar como, no sé, un mensaje, aunque suene frase de cajón, para las personas que nos escuchan, especialmente para las que están vinculadas al mundo del derecho. Bueno, pues yo diría que el derecho sistémico a mí me cambió la vida, la forma de ejercer la profesión y además decir que la vida no es ausencia de conflicto, porque el conflicto es necesario. Otra cosa es cómo yo vivo el conflicto. Si yo vivo el conflicto desde la lucha, me hago pequeño. En cambio, si yo vivo el conflicto desde una oportunidad de crecimiento, voy a evolucionar. Y es muy importante poder mirar a los conflictos
desde esa oportunidad de crecimientos. Y esto es aplicable a lo personal, que todos tenemos problemas, absolutamente todos, y desde lo profesional, porque nosotros estamos trabajando con los problemas, o más que problemas, con los asuntos por resolver que traen nuestros clientes, ¿no? Entonces, ver todo como un asunto por resolver y ponernos al servicio de la ayuda, no ver las cosas como un problema y verlas como oportunidad de crecimiento para mí y para el cliente, esto cambia muchísimo y aligera, no sabéis de qué manera. Así que esto es lo que yo diría. Conflicto es igual a oportunidad de crecimiento. Pues muchísimas gracias. Y de verdad que espero que podamos volver a tenerte por acá en Colombia. Te recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Nayara. Gracias a ti por la invitación, un placer hablar de derecho sistémico siempre y un placer estar en contacto con Colombia, que efectivamente viví allí y una parte de mí sigue en Colombia, que es un maravilloso país. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Nos estaremos hablando.